Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 16. El Señor es bueno, maravilloso. Qué bendición la de nosotros conocerle. Hay muchos que no le quieren conocer, pero qué bendición conocer al Señor. Sí, esa es la verdad. Pero también hay una situación que es lo que voy a tocar en este mensaje. Algunas veces Dios en lo oscuro está puliendo las saetas que Él va a utilizar. Sí. Primer libro de Samuel, del versículo 1 al versículo 13, leemos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, le dice, ahí está hablando Jehová, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: bueno, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy por esta lectura hermosa de tu santa palabra, Señor. Qué linda la historia que hemos leído. Y ahora te suplicamos, Señor, que nos des las lecciones para nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Vamos a entrar a la palabra. Tenemos un poquito de feedback en los monitores, pero ahorita lo arregla el ingeniero. Escuchen bien, en los capítulos anteriores de este capítulo 16 se ve el rechazamiento y fracaso total de Saúl. Rechazamiento y fracaso total de Saúl. ¿Cómo se dio esto? Porque se apartó de la palabra de Dios. Se apartó de la palabra que Dios le había dado, no obedeció, y entonces fue rechazado.
fue rechazado. Esto es tremendo, desechado, esa es la palabra más fuerte, desechado por Dios. Y por supuesto este es un faro de advertencia, un faro de advertencia. ¿Saben lo que es un faro, verdad? Un faro es el que está allá en tierra firme, en lugares donde hay muchas rocas, y para que los barcos no se vayan a estrellar contra esas rocas se pone un faro para avisarles que ahí hay peligro. Pues esta parte es como un faro de advertencia para todos los siervos de Jesucristo, que el apartarse de la palabra de Dios traerá consigo el ser desechado, el ser apartado por parte de Dios. Es en vano que edifiquemos si no estamos haciendo las palabras que nuestro Señor nos dice. Es en vano. Y por eso Mateo 7:26, dije que me le bajaran al monitor, pero parece que todos se han ausentado. 7:26 dice del Evangelio de Mateo. Mire lo que dice ahí, a ver, Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, escuche bien la advertencia de Dios, y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cualquiera que oye estas palabras y no las hace, como decir, por un oído me entra y por el otro me sale, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Cuando vino la lluvia, la casa fue llevada por las aguas, porque había edificado sobre la arena y no sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. Es bien importante que entendamos entonces que la sabiduría de este mundo, tal como lo dice Pablo, siempre será insensatez para Dios. La sabiduría de este mundo. Es decir, algunas veces nosotros pensamos, esto es lo que quiero hacer, esto me gusta hacer. No es lo que tú quieras hacer, no es lo que te guste hacer, es lo que Dios manda que se haga. Alaben a Dios por eso. Ahora, hablemos un poco de la elección de David. Porque en el versículo 1 dice, me he provisto de rey. Me he provisto de rey. En la parte final del versículo dice, llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Aleluya. ¿Saben ustedes que en ese momento, en los versículos anteriores, vemos a Samuel que lloraba por Saúl? Dice el versículo 35 del capítulo 15, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué está haciendo Samuel? Llorando a Saúl. Cuando Dios lo desechó, cuando Dios lo desechó, Samuel amaba tanto a Saúl que Samuel está llorando por Saúl. Aleluya. Ahora viene un mamellazo fuerte para nosotros. Aleluya. Nunca vayamos en contra de lo que Dios decide. Dios lo había desechado. Y el punto está que quizás Samuel pensaba que ahora sin Saúl, ¿qué va a pasar con el reino? ¿Qué va a pasar con el pueblo? No te preocupes, le dice Dios a David, no te preocupes, porque yo me he provisto de rey, y no un rey de acuerdo al deseo del pueblo, sino un rey conforme a mi propósito, conforme a mi corazón. Aleluya. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Nadie va a detener la obra de Dios. Que porque un rey sea desechado, que un ministro sea desechado porque se apartó de la palabra de Dios, Dios su obra la va a continuar, y dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Algunas veces pensamos y decimos, ¿qué pasaría si yo dejo de hacer lo que estoy haciendo en la obra del Señor? Simplemente la posición que tú dejas, hay 7 que la están esperando. ¿Entendió? Es decir, alguien dice, ya no voy a tocar, hay muchos que quieren tocar. Ya no quiero cantar, hay muchos que quieren cantar. Ya no quiero predicar, hay muchos que quieren predicar. El punto es, la obra del Señor seguirá adelante contigo o sin ti. Lo he dicho muchas veces, nadie es indispensable para Dios, absolutamente nadie. Aleluya. Dios nos utiliza si nosotros nos disponemos, pero de repente nos ponemos rebeldes, Dios ya no va a utilizarnos. Aleluya. Entonces, ya no llores. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Dios mío.
Nosotros lo nuestro es hacer la obra que Dios nos manda hacer. Y después, si la persona no quiere escuchar la voz de Dios, el mensaje de Dios, nosotros hasta ahí llegamos. Y si de repente viene la tragedia para alguien que no quiso escuchar la palabra del Señor, una lágrima lloraré. Una lágrima nada más. Una lágrima nada más. Y estoy hablando hipotéticamente en el sentido de que yo no lloraría por alguien que se le habló tantísimas veces y no quiso escuchar el consejo de la palabra del Señor. Es decir, cavó su propia tumba, ni modo, ni modo. Pero es decir, nosotros cumplimos, somos los atalayas que cumplimos con el mensaje que Dios quiere que le demos a la gente. Aleluya. Digo esto porque de repente yo veo gente que ya pasaron años de que se murió el ser querido y dice, tantos años, tantos meses, tantos días, tantos segundos, tantas milésimas de segundo, ¿por qué sigues llorando? Es como que no estás de acuerdo con lo que Dios hizo, y todo lo que Dios hace es perfecto, y en el tiempo perfecto de Dios, lo que Dios permitió que pasara es para que levantes las manos y alabe a Dios. Deja de llorar ya, deja de lamentarte y sigue adelante cumpliendo el propósito que Dios ha designado para ti. Aleluya, aleluya. Por ahí tengo una mi amiga que se murió su esposo, un gran amigo mío, predicador, pastor, y de repente pone tantos años, tantos meses. Ay, ¿cuál es la pila de estar llorando a alguien que ya está gozándose en la presencia del Señor? Porque si usted conoce la palabra del Señor, sabe que el que se va de esta tierra va a gozar a la presencia del Señor. Aleluya. Pero no, lo queremos aquí con el estómago todo inflado, doliéndose toda la noche de los dolores, tomando pastillas para los dolores, que lo tenemos que andar empujando en la silla de ruedas, que tenemos que ponerle sondas para darle de comer. Así los queremos tener aquí en la tierra. Así somos egoístas, como no sentimos el dolor que ellos sienten. Cuando alguien está en esa situación, la oración que tenemos que hacer: Señor, que ya no sufra más, llévatelo a tu presencia. Nada más estar seguro que está en los caminos del Señor. Uy, pastor, qué duro. No, yo lo he hecho con mi papá y mi mamá, con los dos ellos, y por ninguno de los dos ellos derramé una sola lágrima, porque estaba seguro hacia dónde iban. No lloré, porque hice lo mejor que pude hacer por ellos. Lo hice. El problema, ¿sabe ustedes cuándo es que uno llora? ¿Quieren que se lo diga? Cuando usted se ha portado mal con ese ser querido. Aleluya. Pero cuando usted hizo lo que tenía que hacer, usted ahí dice: Señor, lo que me correspondía hacer, porque hay una responsabilidad nuestra hacia ellos, hacia los seres queridos de uno. Hay una responsabilidad, y cuando uno hizo su papel, está contento con Dios y no se va a lamentar por nada. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Póngale el nombre al ser querido que usted todavía está con el pañuelo lleno de lágrimas y de mocos. ¿Hasta cuándo lo llorarás? Sí, pastores, que lo amaba tanto. Amén, gloria a Dios que lo amabas, que lo querías, que la querías, pero ya el Señor se lo llevó. Aleluya. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Ir por el mismo camino para volverlo a ver. De cierto, vamos a volver a ver a todos nuestros seres queridos que se fueron con el Señor. Los vamos a volver a ver. Alaben a Dios por eso. Aleluya. Bueno, David estaba siendo preparado para el trono de Israel. Y aquí viene una parte bien linda. Mientras era pastor de ovejas, porque a esta altura él tiene como 16, 17 años. Ya desde allá Dios lo estaba preparando. ¿Para qué? Para ser rey. Wow. Por eso me encanta lo que dijo un tremendo predicador: Dios siempre comienza muy atrás. Dígalo conmigo: Dios siempre comienza muy atrás. Aleluya. Usted no puede llegar a la universidad si no pasó por primer grado, segundo, tercer grado, y pasó la primaria y pasó la secundaria. Usted no puede llegar a la universidad. Dios comienza desde mucho atrás.
Aleluya. Lo que uno tiene que hacer es que la saeta tiene que ser como pulimentada para que a la hora que Dios la escoja la ponga en su aljaba. No entiende lo que se lo voy a explicar. Es decir, va el Señor, tiene su aljaba, no hay aquí saetas, va a donde están las saetas y las empieza a ver una a una, y la que está pulimentada, esa escoge. La que ve que la pone que no está recta todavía, esa no la escoge. La que le falta esto no la escoge, pero la que ya está lista, esa escoge para ponerla en su aljaba y usarla para su honra y gloria. Y ahí es donde nosotros no entendemos lo que Dios hace. A mí me cuesta algunas veces entender, porque uno quisiera que los cambios en alguien se operaran de la noche a la mañana, que uno así como utilizara una vara de mágica de hada madrina, ¡pucum! Y que la calabaza se convierta en una carroza, y que los ratones se conviertan en caballos blancos, así tipo la Cenicienta. Así quisiéramos nosotros que las cosas sucedieran, pero no entendemos que muchas veces Dios está pulimentando esa saeta. Ahí en lo oscuro estoy diciendo que Dios empieza a trabajar desde mucho tiempo atrás. Es decir, cuando uno analiza su vida y desde que uno llega, que tiene conocimiento de su niñez, de allá de su adolescencia, Dios lo estaba preparando. Todo lo que pasó en aquel tiempo, usted se quejaba, usted lloraba por el rechazo, usted lloraba por el trato, usted lloraba por la escasez, usted lloraba por la situación que vivía, porque sus padres se peleaban, sus padres se separaron, sus padres se divorciaron porque había pleito, había alcohol, había violencia, mas no sabía que en ese ambiente Dios lo estaba puliendo, Dios lo estaba preparando para el propósito que Él tenía preparado para usted. Aleluya. Usted no lo entiende. Usted no lo entiende. Toda una, ¿qué diría? Una situación de preparación de parte de Dios. Porque a lo que Dios va a usar, a eso lo pule más. Lo pule más. Así que Él ahí está trabajando, está Dios trabajando. Y por eso digo yo, nunca busques la promoción, busca la fidelidad de Dios. Algunas veces hacemos las cosas para ser promovidos. Nunca hagas algo para ser promovido. Haz las cosas porque quieres serle fiel a Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, muchas veces, por ejemplo, los líderes, quiero ser supervisor, así que me voy a poner las pilas, voy a partir la reunión y voy a reportar que tengo tanto y aquí y allá, porque lo que quieres es promoción. No busques la promoción, busca la fidelidad de Dios. Y si nunca vas a ser promovido, no te importe, porque simplemente lo que los hombres no ven, Dios lo está viendo. Y más vale el aplauso de Dios y la recompensa de Dios y el certificado de Dios y no de los hombres. Mire, ahí estaba David. Mientras sus hermanos estaban en casa, él estaba aguantando frío, él estaba aguantando agua, él estaba aguantando calor, el estómago que le hacía un concierto de tripas porque no había comido. Ahí estaba David y sus hermanos allá. Dios lo estaba puliendo a David. Dios lo estaba preparando. Y por eso cuando llega el momento que yo le llamo la comisión, porque le dijo Jehová a Samuel, siempre estamos, le dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Esto es tremendo. Es tremendo porque la situación de que Samuel amaba a Saúl. Y creo que quizás Samuel tenía la esperanza que Dios cambiara, que Dios perdonara a Saúl, que le diera otra oportunidad, que lo volviera a recibir Dios para darle consejo, y Dios lo había desechado. Entonces, por cuanto David, el hijo de Isaí, había venido a ser su escogido, también él va a escoger el medio por el cual llevará a cabo su propósito. Dios no solamente llama, sino que Dios también prepara el medio, como aquel que ha sido escogido lo va a poner en el puesto que Dios quiere ponerlo para cumplir el propósito en la vida de esa persona.
Lo que estoy diciendo entonces es que las providencias de Dios jamás van a contradecir sus propósitos, nunca, nunca, sino que van a llevar a cabo sus propósitos. El que ha comenzado la buena obra a nuestro favor, la llevará a culminarla, a terminarla, lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Ahora, el aceite de la unción para la cabeza de David pasa ahora al cuerno de Samuel, por orden de Dios. Echa ese aceite con el cual vas a ungir a David, ponlo en tu cuerno por orden de Dios. Y no va a ser puesto ahí en vano. Cuando Dios hace algo, no lo hace en vano. Así como cuando Dios derrama de su espíritu sobre una persona, no lo derrama en vano. Cuando Dios hace un llamado, no lo hace en vano. Pero el punto es, tienes que ir y llevar el mensaje aún haya peligro. Porque Samuel, como buen embajador de Dios, mire pues, si Saúl se daba cuenta de lo que Samuel iba a ir a hacer, Saúl no hubiera tenido reparos en cortarle la cabeza a su mejor amigo, que se llamaba el profeta Samuel. Saúl está deprimido, Saúl está angustiado, anda buscando otra vez que Dios le hable y Dios ya lo desechó, y de repente siente que Samuel va a ungir a otro. Lo hubiera considerado como alta traición y lo hubiera mandado a matar. Por eso es que cuando Dios le da la orden a Samuel, dijo: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. No está mintiendo, porque en realidad se iba a hacer el sacrificio. Y entonces, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Ese es nuestro problema. El pueblo unos años atrás había elegido a Saúl. El pueblo había elegido a Saúl. Ahora Dios va a elegir al que Él quiere. ¿Sabe cómo es esto? Como todos aquellos que están pasando grandes problemas matrimoniales. ¿Y sabe por qué los está pasando? Porque usted eligió lo que usted quiso, no lo que Dios quería. ¿Están aquí o no están aquí? ¿O les duele esa inyección letal que les puse ahorita? Les duele, ¿verdad? ¿Verdad que les duele? Si ustedes hubieran nada más dejado que Dios enviara lo que Dios quería enviar, estuvieran felices, anduvieran contentas y contentos. Pero mire hoy la cara de amargado que anda, como que Dios, y todavía dice: Dios es que Dios así lo quiso. No, ¿cuál Dios lo quiso? Lo que pasa es que te dejaste ir por la apariencia. Los hombres se dejaron ir por las curvas o por lo otro, lo que sea. Y no mires la apariencia, busca la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. ¿Y qué? Del hombre te fijaste porque manejaba un carro que no era de él. Le viste la cartera bien abultada y lo que andaban eran papeles. Se ponía una cadena de oro que se la prestaba el primo. Entonces, simplemente escogiste tú, no Dios. Por eso muchos y muchas están no con lo que Dios quería que estuvieran. Si hubieras esperado un poco, tuvieras lo que Dios quería para tu vida. Pero right now, too late. Vas a vivir en tu infierno, si es lo que, ni modo. Pero este es el punto. El pueblo, Él escogió rey. Ahora dice el Señor: ahora será el que yo diga. Alaben al Señor, será el que yo diga. Pero aquí está lo interesante. Había peligro para llevar el mensaje. Había peligro. Y Samuel, como todo un hombre de Dios, porque el hombre de Dios tiene autoridad, va a dar el mensaje. Cuando Dios lo envía a uno, y yo le decía a ustedes que hace unos meses atrás me llamó una persona, me escribió una persona. Yo estuve de pastor allá en la frontera con Honduras, en un lugar llamado Santa Clarita, La Unión, El Salvador. Fui a iniciar una obra a ese lugar que por la guerra los hermanos no podían pasarse una quebrada, y optaron por hacer de la iglesia de Santa Clara
otro grupito más, y yo fui a pastorear el grupo pequeño que se llamaba Santa Clarita. Ahí comenzó una obra que ahorita es la iglesia de mayor número en El Salvador, de la Iglesia de Dios, una iglesia que dicen que tiene más de 1500 miembros en ese lugar. El punto está que cuando estábamos allí de pastores en ese lugarcito, empezamos a levantar obras alrededor de ahí, y fuimos a un lugar que se llamaba Las Chilcas. Las Chilcas, así se llamaba. Para ir a predicar a ese lugar nos pasábamos, íbamos por un río, el río Huascorán, y luego teníamos que pasar un montón de cercos con alambre, que yo me recuerdo que la hermana Doralicia andaba embarazada de Gamaliel. Entonces esa era mi culpa. Entonces andaba embarazada y andaba con la gran viola así, y teníamos que empujarle el alambre para abajo, y otro, y hasta decían no vayas, pero como no se quería quedar, ¡pum! Allá íbamos pasando alambres, caminando ¿qué? 1 hora para ir a predicar la palabra. Pero a lo que llego es que un día estoy hablándole de la palabra a una señora, porque no había ni un solo creyente. Ahí no había ni un solo creyente. Fuimos porque había gente, pero no había ni un solo creyente. Y entonces cuando le estoy hablando a la señora, que a ella sí le gustaba el evangelio, pero ese día cuando llego está el marido de ella, y estamos nosotros ahí, y estoy yo hablándole del Señor Jesucristo, y el tipo estaba sin camisa y me dijo: no digas una palabra más porque te voy a cortar la cabeza. Agarró el machete, y todavía la que ahora es hermana, bueno, después se convirtió al Señor, me dijo: hermano pastor, ya no diga una palabra, este hombre es malo, me dijo, va a cumplir lo que dice, que no le diga ni una sola palabra, ya váyase por favor, me dice. Le dije: una palabra no te voy a decir, le dije, te voy a decir un montón, le dije, que eres un grandísimo hijo del diablo, le dije, perdido, pecador. Y le dije ya con ganas que se levantara de la hamaca, y el hombre crujía, los dientes los hacía así, ¿ve? Así como han visto ustedes a alguien cuando está borracho que los dientes los hace así, que los remacha, así le hacía, eran los demonios que tenía. Y le dije lo que le dije, el hombre temblaba, yo sentía que ya se levantaba, y después de decirle lo que le dije, me fui. El punto es que hace poco una persona me escribe, me dice: hermano Pineda, usted fue el hermano que estuvo aquí en Santa Clarita. Y sí, le dije, y quiero hacerte una pregunta. Le digo: ¿qué pasó con aquel campo blanco donde íbamos a predicar? Hay una linda y hermosa iglesia en ese lugar de Las Chilcas, me dijo, y el hermano Carlos, al que usted preparó, que era de los jóvenes, él es el pastor y tiene una congregación bien linda. Y le dije: mira, ahí pasó un suceso. Le escribo y le digo: pasó un suceso que un tipo me quiso cortar la cabeza, ahora es diácono de la iglesia. Es maravilloso. Si yo hubiera sido cobardón ese día, si hubiera sido cobarde, no le hubiera dado el mensaje, hubiera corrido, ¿qué hubiera dicho este hombre? ¿Cuál es el evangelio que estos predican? ¿Qué clase de evangelio predican? Y no que Cristo tiene poder, y no que Cristo los libera, y no que Cristo amarra a los demonios. Claro que sí, Cristo amarra a los demonios. Así que Samuel fue, como debería ir todo embajador de Cristo, con valentía, en el nombre de Dios, con el mensaje de Dios. Aleluya. Ahora, fíjense ustedes que cuando se va acercando allí a Belén, porque recordemos que Belén, él va para Belén, para la ciudad de Belén, porque ahí vive Isaí. Recordémonos que Isaí es nieto de ¿quién? A ver, ¿nieto de quién? El que me lo diga, le regalo una Coca-Cola bien helada. Isaí es nieto de ¿quién? De Booz, ¿y de quién más? Y de Ruth. De Ruth la moabita. ¿No creen ustedes que es algo bien maravilloso? Que de Booz y Ruth la moabita tienen un nieto, y ese nieto se llama Isaí. En otras palabras, Ruth venía siendo bisabuela de David. Booz venía siendo bisabuelo de David. Esto es maravilloso. Entonces lo manda a Belén, ahí donde está la casa de Isaí, porque ellos eran de Belén, casa de pan. Ahí van para Belén. Y entonces, pero cuando se está acercando Samuel, dice que los ancianos salieron y le dicen: ¿Es pacífica tu venida? Están con miedo por lo que acaba de pasar,
por lo que acaba de pasar en los capítulos anteriores. Cuando vino Samuel, hizo con aquel enemigo lo que tenía que hacer, que Saúl no lo quiso hacer, y Samuel lo hizo, el profeta de Dios. Ahora ellos están con miedo. Sí, le dijo específica, ofrecer sacrificio, y después de que ofrezca el sacrificio, vamos a asar la carne, vamos a tener carnita asada. Porque a ustedes les dicen carnita asada y ahí van corriendo a la carnita asada. Aleluya. Y entonces invitan a Isaí con sus hijos. Ustedes ya conocen la historia porque la hemos relatado cantidad de veces. Porque santifica a Isaí, a su familia, y de repente viene, aparece el primer hijo de Eliab, de Isaí. Y cuando lo ve así todo fortachón, grandote, y más que se estiraba más, estiraba el cuello de esta manera, sacaba el pecho. Y el Señor simplemente, oiga lo que el Señor le dijo, mira lo que el Señor le dijo en ese momento. De cierto delante de Jehová, él dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Samuel era profeta. Y en ese momento se equivocó, porque él pensó, de cierto delante de Jehová está ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Para ser salvo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Creer con el corazón, confesar con la boca, pero creer con el corazón. Por eso Dios no mira lo que hay en tu cerebro. El Señor no está viendo que sepas todo lo de medicina y todo lo de álgebra y todos los algoritmos que existen y toda la tabla de química. No, lo que Jehová mira no es tu cerebro, lo que Jehová mira es tu corazón, porque es con el corazón que se cree. Aleluya, aleluya. Y Él sabe lo que hay en tu corazón. El Señor lo sabe. El Señor sabe si eres creyente de a de veras. Si cuando levantas las manos las levantas de a de veras. Si viniste a la iglesia de a de veras o solamente está el tetunte aquí. El cuerpo pues. Nada más está el cuerpo, porque algunos nada más está el cuerpo, pero el alma y el espíritu no están. Y nuestro cuerpo y alma y el espíritu tienen que ser santificados por el Señor. Aleluya, aleluya. Imagínense que usted está aquí en la iglesia y llamándole a cada rato, ya llegó el paquete que iba a llegar a la casa. Imaginémonos ese cuadro. Así como cuando yo era pastor del campo y las hermanas salían corriendo porque me alargaba con el mensaje a ver los frijoles si no se habían recocido. Entonces estaban preocupadas por los frijoles y no oyendo la palabra del Señor. Y usted no tiene que preocuparse de nada que quedó en el exterior. En este momento estamos en la presencia del Señor y somos bendecidos de estar en la presencia del Señor. Envía por él, le dijo, envía por él. Pasa el primero, pasa el segundo, pasa el tercero, pasan 7. Y aquí les pregunto yo a ustedes, ¿por qué Isaí no había invitado a David? ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. A ver, no pensaron en él. Simplemente Isaí no pensó en David. ¿Lo vio como? Sin valor. Que no tenía las cualidades. Así que manda a traer a los 7, pecho ancho, así bien fornidos, así como los que les gustan a las mujeres con un six-pack aquí en la panza, ¿no? Y por eso a cada rato le están diciendo a uno, vaya al gimnasio, hombre. Y, aleluya. ¿Y cuándo van a coger el six-pack ahí? Entonces, el detalle está de que nada más los 7. Y al pobre David, que cuando llega, yo siempre me acuerdo de este escritor, se me olvida el nombre en este momento, tengo muchos libros de él y los he leído casi todos, pero él lo narra de una manera bien,
así bien cómica, bien así, bien amena, cuando dice que va David corriendo con la vara que anda, con el zurrón que anda, y va. Así dice que va saltando. ¿Se acuerdan ustedes cuando caminábamos allá en el campo que lo hacíamos de esa manera, saltando de esa manera? Dice que yo, apá, me llamabas. Apá. Era mexicano. Apá, me llamabas. Y la Biblia dice, ¿y era qué dice? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Nada para ser rey. Sí, porque un rey no era así. Un rey no era así. Si iba a ser rey tenía que tener la cara de ogro, duro, carácter. Y apá. Aleluya. Y cuando aparece, aquí está lo lindo. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Aleluya. Este es. Esto es maravilloso, porque David era el menor de todos ellos. Fue en el último en quien pensaron, pero como dice la Biblia que los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Aleluya. Y viene y Samuel les ha dicho, miren, vayan a traerlo, porque de esta mesa no come nadie ni un pedacito de carne hasta que llegue ese muchacho. Ahora cuando Samuel lo vio, cuando Samuel lo vio, ¿ustedes creen que Samuel pensó que ese era? No, por eso Dios tuvo que decirle, tome el aceite, úngelo, porque este es. Sí, porque cuando lo vio así, hermoso de ojos, rubio, y lo vio así todo alocadito, ¿no? Dijo, no, ¿cómo va a ser este? ¿Cómo va a ser? El Señor no te habrás equivocado. El Señor nunca se equivoca. Alabado sea Dios, el Señor nunca se equivoca. Úngelo, porque este es. En 2 Corintios 10, 18 que encontramos un versículo muy maravilloso, cuando la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 10, 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Así que usted nunca se alabe, sino aquel a quien Dios alaba. Todavía hay un versículo más, cuando la Biblia dice que en Filipenses que el que se anonadó a sí mismo, Cristo Jesús, fue exaltado hasta lo máximo. Por cuanto se humilló, se anonadó, Dios lo exaltó. Si usted se humilla, Dios lo levanta. ¿Saben ustedes que la autodefensa es frecuentemente una confesión de debilidad y de vanidad? La autodefensa. En otras palabras, en opiniones de los hombres, los dotes intelectuales y las apariencias externas tienen un gran peso y nosotros valoramos a la gente por lo que vemos. Dios no mira, no valora a la gente. La balanza de Dios es totalmente diferente. No tiene nada que ver la apariencia ni los dotes que las personas tienen, sino que el Señor lo que ve es lo que hay en el corazón de las personas. Y al llegar a este punto, ya casi al final, una pregunta. Cuando Dios escogió a David, escuchen, cuando Dios escogió a David, ¿sabía Dios a quién estaba escogiendo? Los problemas que iban a decir, las dificultades que David iba a dar, ¿las sabía? Sí, las sabía Dios. Y de todas maneras Dios lo escogió. Es decir, la pieza que Dios escogió, y aquí estoy terminando, la pieza que Dios escogió no le salió perfecta, recta, como uno pudiera pensar que Dios lo escogió que porque no le iba a dar ni el más mínimo dolor. Sí le dio dolores al Señor,
Pero de todas maneras, David tenía una cualidad que muchos no tienen. David era sincero y honesto con Dios. Que ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Falta de honestidad y falta de sinceridad, queriendo aparentar lo que no somos. La unción, llegamos a la hora, el momento de la unción. Tan pronto llegó David y viene Samuel y lo unge. Yo les pregunto, y aquí termino, ¿se regocijaron sus hermanos porque Samuel está ungiendo a David? Pero ¿verdad que ustedes nunca habían pensado en eso? Jamás habían pensado que sus hermanos en ningún momento le dijeron: hermanito, qué lindo que Dios te ha escogido, aquí estamos contigo para lo que puedas, aquí estamos, hermanito. Nadie se regocijó. Nadie. Y esta es una lección que yo tengo que aprender, que algunas veces aún dentro de tu misma familia hay gente que no te va a ver con buenos ojos cuando Dios te promueve. ¿Entendió? Entre tus mismos hermanos va a haber recelo cuando ven que Dios te promueve, cuando Dios te promueve, y lo ven con recelo porque quisieran verte en tu mismo nivel, no quisieran que tú destaques, que tú avances. Pero lo que Dios ha escogido, nadie lo puede anular y nadie puede hacer nada para estorbar los planes perfectos de Dios. Aleluya. Mire pues, Mateo capítulo 11, versículo 25. Nos dice una palabra: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Dios escoge lo necio, lo que no es. Y hay un versículo más en Isaías 40, 29, cuando dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Lo que estoy diciendo es que allá en lo secreto, en tu loca vida, en tu desastrosa vida, Dios te está preparando para un propósito especial para tu vida. Alaban a Dios en esta tarde. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Y le decimos: Padre, gracias por todas sus bondades. Señor, de lo que tanto me quejé alguna vez, hoy te doy gracias. De lo que no entendía, hoy te doy gracias. Y todavía de lo que no entiendo hoy, lo entenderé mañana. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto. Y tú sabes lo que estás haciendo con todo aquello que está alrededor nuestro, Señor, porque tus planes son perfectos, tu obra seguirá adelante. Señor, yo sé que mi tiempo está contado aquí en esta tierra, pero tu obra no se detendrá, seguirá adelante en el nombre de Jesús. ¿Hay alguna persona en esta tarde que le diga sí al Señor, que quiera recibirlo como Señor y Salvador de su vida? ¿Hay alguna persona que se rinda a Cristo Jesús? ¿Hay alguna persona? No se vaya sin Cristo, hombre. Si usted supiera lo lindo que es lo que yo quisiera transmitirle a mi descendencia, a mis nietos, a mis nietas, pasarle un cable con USB y decirles: miren, ustedes necesitan a Cristo, pero métanse de cabeza. Nada que por arribita, sino que de cabeza con el Señor, poner a Dios como prioridad de sus vidas. Salúdense en el nombre del Señor. Voy a presentar un niño.